En la época del fervor cruzado, parecía posible que la España cristiana pudiese superar las hondas divergencias que separaban sus distintas entidades, que la elección de las Navas sería aprovechada y que, si no podía pensarse en una verdadera unidad, se llegaría a alguna forma clásica de confederación cristiana, semejante a la que encontraron Cataluña y Aragón al unirse por el matrimonio de Ramón Berenguer IV y de Petronila en 1137, y que resultó de perfecta solidez, con todo y mantener la autonomía interior de naciones tan distintas. Esta fórmula confederativa se extendió luego al resto de la comunidad de los pueblos unidos bajo la corona de la Casa de Barcelona, Valencia y Mallorca. Pero la oportunidad no fue aprovechada. Los reinos de Portugal y de Castilla, de Aragón y de Navarra siguieron sus distintos caminos, desarrollaron sus intereses divergentes y permanecieron demasiado ocupados en sus discordias internas o en sus ambiciones exteriores para concebir planes para la unidad española o panibérica. Navarra, junto a los Pirineos, tenía puesto su corazón en Francia, el populoso reino catalán-aragonés, una vez fracasados los sueños de un imperio pirenaico que estuvo a punto de realizar en el siglo XII y a principios del siglo XIII, pero que chocó con las ambiciones de los reyes de Francia, al encontrar una barrera para su expansión en España en la política imperial de los reyes castellanos. Hubo de concentrar su interés, después de la conquista de las Baleares y de Valencia, en Sicilia, en Cerdeña y en Nápoles, en impulsar su tráfico mediterráneo, en sus múltiples conexiones de cultura y de comercio con Provenza, pero no en la adquisición de Granada, separada por Murcia, ya en la zona castellana, ni en la política de su vecino occidental. Cuando en el siglo XIV Jaime II se interesó por Granada, Castilla evitó celosamente toda intromisión catalana. Portugal era un Aragón del Atlántico, Lisboa una Barcelona occidental, aunque mucho menos próspera, y el pequeño país se hallaba detrás de sus montañas, vuelto de espaldas a la España central, y por lo tanto, aunque a menudo unido por lazos familiares con la familia real castellana, solo débilmente relacionado con el pueblo castellano a través de aquella frontera prohibitiva. Cuando se extinguió la dinastía portuguesa a la muerte de Fernando I y la corona había de pasar al rey de Castilla, prefirió sostener una guerra en que derrotó a las armas castellanas en Aljubarrota, 1385, y entronizó la nueva dinastía de Avis. De semejante modo, Castilla permanecía como algo aparte en su posición central, aislada, orgullosa, teocrática, dirigiendo lo mejor que podía sus dispersas conquistas y los onerosos legados de su larga cruzada, con las vastas posesiones de las órdenes militares, con la posición predominante de la Iglesia y con la presencia de judíos, musulmanes y moriscos, cuya presencia en un estado cruzado, aunque entonces se hallaba fuera de servicio activo, era una realidad molesta para una nación de orgullosos y valientes aristócratas. Los reyes castellanos de los siglos XIV y XV se mostraron evidentemente poco a la altura de su difícil tarea de gobierno. Tan mal regido estaba el país que la sola fuerza efectiva para el mantenimiento del orden fue la Liga o Hermandad de las Ciudades, y cuando los reyes católicos terminaron con la anarquía de sus nobles, aunque impusieron su autoridad más absoluta, pudieron hacerlo con el aplauso general, pues todos anhelaban el orden. El imperio catalán era un ejemplo de comunidad de estados autónomos ordenada, viviendo en paz entre ellos y colaborando en empresas comunes, sin que se sintiera oprimido ninguno de los pueblos que la constituyeron. Todo ello empezó a variar al extinguirse la sucesión masculina directa del rey Martín el Humano, con la nueva dinastía castellana de los Trastamaras, entronizada en el Compromiso de Caspe, 1412, que reconoció el derecho de Fernando I de Antequera, la rama que entró a reinar en Cataluña-Aragón, más capaz y enérgica que la que siguió en Castilla, pronto trató de introducir el gobierno personal del rey y no se adaptó al espíritu de sus nuevos estados. Con el intervalo de Alfonso V el Magnánimo, absorbido por sus empresas italianas y mediterráneas, la conquista de Nápoles y su intervención en la política oriental, y en la lucha contra los turcos, que durante su reinado se apoderaron de Constantinopla, a cuya defensa atribuyeron tropas catalano-aragonesas, los Trastamara solo vivieron preocupados por la política de Castilla, que seguían considerando como su verdadera patria y que aspiraban a regir. Los infantes de Aragón, entre ellos el que luego fue Juan II sin fe, intervinieron activamente en las guerras civiles castellanas, sobre todo en las del tiempo del homónimo Juan II de Castilla, débil juguete de su privado. De Álvaro,
de Luna y luego de su esposa portuguesa, así como en las del tiempo del degenerado Enrique IV. Pero Juan II, sin fe, chocó también con sus pueblos y hubo de hacer frente a una revolución en Cataluña. Allí la Generalidad le desposeyó de la corona y eligió otros reyes, y sólo pudo recobrarlo sometiéndose con nuevo juramento a las leyes del país, que, agotado por la larga guerra a la que se unió la agitación del campo, inició su decadencia política. El problema social de los campesinos, valleses de Mensa, terminó después de una nueva guerra bajo Fernando el Católico, que, con la sentencia arbitral de Guadalupe, 1486, los libertó del régimen feudal, adelantándose a muchos países de Europa y estableciendo el régimen de la economía rural catalana, que prácticamente ha venido a durar hasta nuestros días. En 1469 se realizó el matrimonio de Fernando, el heredero de la corona castellano-aragonesa, con Isabel, la de Castilla, por creerse que Juana la Beltraneja no era hija de Enrique IV. Comenzó el reinado de dichos príncipes, llamados los Reyes Católicos, en Castilla en 1474 y en Cataluña, Aragón, en 1479. Se habían juntado en unión personal todos los reinos cristianos españoles, excepto Navarra, que Fernando anexionó por derecho de conquista 1512, y con la toma de Granada, 1492, terminaba la reconquista de los territorios musulmanes. Castilla, con el descubrimiento de América el mismo año, se preparaba para su predominio imperial. La unidad de España no era, sin embargo, más que una unión personal de las coronas, subsistiendo la distinta organización política y las distintas legislaciones, que sólo fue terminando lentamente en la Edad Moderna, con el creciente absolutismo real y después de no pocas guerras, pero que tampoco lograron la unificación de los pueblos. ¿Qué historiador puede estudiar el reinado de Pedro el Cruel, cuando franceses e ingleses fueron llamados a tomar parte en una fratricida guerra civil, o los turbulentos reinados de sus tres sucesores, con la esperanza de justificar en algún precedente el renombre que esperaba a la fuerza política de la política castellana? En aquellos siglos de indisciplina, de anarquía aristocrática y de incapacidad de los reyes, solo encontramos un ejemplo constructivo en el florecimiento de las instituciones municipales y en la labor de las cortes, aunque su obra se vio dificultada por el carácter general de aquel estado, y no consiguieron nunca poder discutir el mejoramiento del reino antes de votar el subsidio. En contraste con la desorganización castellana, a partir del siglo XIV, los pueblos de la corona catalano-aragonesa dan un ejemplo de buen gobierno y de evolución política normal. Se creó un eficaz organismo estatal y de sus cortes surgió, especialmente en Cataluña, un sistema democrático que se adelanta a muchos pueblos de Europa, encarnado en la Generalidad, que poco a poco llegó a organizar un verdadero poder ejecutivo salido de la representación popular, coordinado con el del rey, que nunca creyó tener poder absoluto, dictado las cortes por su propia autoridad, constituciones que habían de ser aceptadas por el rey antes de la votación del subsidio y llegándose a formular las más atrevidas ideas de la filosofía política medieval. Francisco de Elixmenis, en el siglo XIV, llegó a decir que, con el tiempo, todos los pueblos se organizarían en república, previendo la desaparición del régimen monárquico. Con el desarrollo político había marchado paralelo un ininterrumpido florecimiento jurídico que tuvo su expresión ya en el siglo XI en los usages y en el XIII en el Código de Consultat de Mar, leyes marítimas vigentes en toda Europa. San Raimundo de Peñafort intervino eficazmente en la codificación del derecho canónico en Roma. No fue precisamente de aquellas tristes luchas de los siglos XIV y XV de las que había de salir la grandeza de España, sino de la energía del pueblo castellano que había permanecido intacta, de la herencia de la política mediterránea catalano-aragonesa, de la espléndida floración cultural que en los últimos siglos medievales preparaba una nueva madurez del despertar de la navegación y del comercio, también en los pueblos del litoral, de la corona de Castilla, que anunciaban la colonización de Canarias y las empresas mercantiles de los vascos, y del trabajo de los oscuros cartógrafos de Cataluña y Mallorca. Los más ilustres fueron judíos, que habían de hacer posible un imperio oceánico. El estudioso del lenguaje, de la literatura y del arte encuentra muchas cosas que despiertan su interés y su admiración en las múltiples energías del pueblo castellano durante ese periodo, en la gradual perfección de un idioma aristocrático, en la poesía de los cancioneros del Marqués de Santillana y de Jorge Manrique,
que se desarrolla después de las antiguas creaciones del poema del Mío Cid, del Mester de Clerecía y de la mordaz sátira del arcipreste de Ita, en la profusión de sus romances, en las novelas, los libros de caballería, que reflejan los modales y los sentimientos de la clase hidalga, y en la Celestina, asimismo en las grandes catedrales góticas que surgieron bajo la dirección de arquitectos franceses, en la floración del arte mudéjar, en las universidades, Valencia, 1212, trasladada a Salamanca en 1239, Sevilla, 1254, Valladolid, 1260, que preparan calladamente, recogiendo la herencia de la Escuela de Traductores de Toledo y la labor científica de Alfonso el Sabio, el esplendor del tiempo de los reyes católicos y de Cisneros. Así fue posible la obra ingente de la políglota Complutense y que se formase el ambiente adecuado para el gran desarrollo humanista del siglo XVI, en el que brillaban Francisco de Vitoria y los grandes teólogos. Paralelamente, Portugal creaba su cultura y su lengua. Matiz de la gallega era también el instrumento de una valiosa literatura en la que sobresale la poesía lírica con los poetas de la corte de Dionís, 1279-1325, fundador de la Universidad de Lisboa, 1290, trasladada a Coimbra en 1308. Los dos últimos siglos de la Edad Media vieron la gran expansión de las empresas de navegación portuguesas que dieron lugar a los grandes descubrimientos geográficos en África y Asia. La organización de la Universidad del Mar en Sagres por el príncipe Enrique el Navegante, 1415-1461. Cataluña y los países de habla catalana tenían una cultura esplendorosa en todos sus aspectos que arrancaba de los monjes de Ripoll en los siglos X y XI, los cuales habían encontrado en el abad Oliva un gran impulsor que, a través de la poesía trovadoresca, en íntimo contacto con la provenzal y del arte románico, 11-13, con sus grandes monasterios y claustros, con bellas esculturas y pinturas murales casi únicas en la Europa occidental, llega a la plenitud en el siglo XIII y en los dos siguientes. Entonces se produce una filosofía, Ramón Martí, Raimundo Lulio, Ximenis Sabunde, que contará en los albores del siglo XVI con otra figura universal en el valenciano Luis Vives, de gran influencia en Europa, lo mismo que Lulio. En la literatura brilla la poesía de Jordi de Sant Jordi y de Ausiàs March, el Petrarca catalán, la historiografía con las grandes crónicas de rey Jaime I, de Desclot y de Ramón Montaner, la novela iniciada ya por Ramón Lull en su Blanquerna con el Tirant de Blancha de Janot Montardel, precedente de los libros de caballería. Alcanza gran altura la medicina con Arnaldo de Vilanova y con los médicos judíos que influyeron en las universidades de Montpellier y de Tolosa, la teología y la oratoria sagrada con San Vicente Ferrer, el humanismo renacentista se introduce con Bernat Metge y Cataluña cuenta con las primeras traducciones de Dante, André Faber, de Boccaccio y de Petrarca, de gran influencia en las letras peninsulares. Se fundan las universidades de Lérida, 1300, Perpiñán, 1350, Barcelona, 1450 y Valencia, 1499. Introducida por la influencia de los monasterios cistercienses, la arquitectura gótica en los países catalanes tiene modalidades propias del país y con ella se extiende por Cerdeña y Sicilia y hasta por la isla de Rodas. Con los maestres catalanes de su orden de caballeros se crean en la pintura Ferrer Bassa, Los Serras, Borrassà, Bergós, Huguet, Dalmau, Rixat, Bermejo y en la escultura escuelas brillantísimas en las que las influencias italianas, francesas y finalmente flamencas se combinan con fuerte personalidad original. La civilización musulmana de la España medieval puede ser atribuida tan solo en un grado insignificante al genio del pueblo árabe. La pequeña banda de sanguinarios orientales que hizo posible la conquista de España por los muslines no llegó a un país desierto o bárbaro, sino a un territorio organizado desde largo tiempo por los romanos, en el que, a pesar de la convulsión de la conquista bárbara, quedaban todavía señales abundantes de la antigua opulencia. En este molde de civilización estabilizada, los invasores inyectaron corrientes de influencia intelectual desde Damasco, desde el Cairo y desde Bagdad. Introdujeron en España la lengua y la literatura árabes, así como restos de la herencia clásica. Impusieron el Corán. Fueron el medio de volver a conectar a Europa con los centros orientales del arte y de la ciencia, en una época en que los caminos occidentales entre el este y el oeste se hallaban bloqueados. La fuerza de los musulmanes, sin embargo, consintió en que su civilización no era racial, sino religiosa.
Los invasores de España, aunque eran crueles y disolutos, no fueron nunca lo bastante insensatos como para intentar un ascendiente exclusivo de la zona de la raza árabe. No fue tampoco de Arabia, de donde debían esperarse refuerzos para las inmigraciones musulmanas, sino de los bereberes africanos más próximos. Tampoco era de Arabia, de donde los emires árabes nutrían sus harenes, sino de las familias de la España cristiana, que tenían la costumbre de recorrer un par de veces al año en busca de botín y de esclavos. Así, nunca fue mantener la pureza de la raza el objetivo de los conquistadores musulmanes de España. Se desposaban con vírgenes cristianas, utilizaban médicos judíos y no se avergonzaban de ir a Bizancio en busca de artistas y operarios que decoraban sus mezquitas y palacios. Para el cultivo del suelo se apoyaban en los labradores nativos, cuya ascendencia, por lo menos en Andalucía, se remontaba a los días de los romanos y aún a los tiempos de las razas indígenas. Así pudo su influencia arraigar profundamente en España y su arte, que había producido la mezquita de Córdoba bajo el califato, florecer sin interrupción hasta los últimos tiempos de su presencia como poder dominador bajo la dinastía almohade de Granada. Se levantó el maravilloso Palacio de la Alhambra. Sus artistas trabajaron para los cristianos en las tierras reconquistadas y no solo produjeron entonces el Alcázar de Sevilla, sino que el arte mudéjar se convirtió en el verdadero arte popular español, manifestado su extraordinaria vitalidad y arraigo, asimilando toda clase de elementos góticos, platerescos, renacentistas y aún barrocos, y floreciendo tardíamente incluso en las colonias americanas. En cuanto al gran arte, la mayor parte de la España cristiana, tan rica en nobles iglesias y monasterios, era en muchos aspectos una provincia de Francia. En el siglo XI, las casas religiosas españolas obedecían a la regla de Cluny, como más tarde se sujetaron a la del Cister. En toda su arquitectura, salvo donde, como en Cataluña, se hallaba influida por artesanos bizantinos y lombardos, la influencia francesa fue predominante. Las grandes catedrales de Burgos, de Toledo, de León, fueron construidas por artistas franceses y según dibujos franceses. Los españoles hacían los encargos y pagaban las cuentas, y aunque en España se construyó enormemente en la Edad Media, en Castilla solo a final del siglo XV comenzaron a sobresalir los arquitectos del país. Igualmente en las artes decorativas, en la talla y en el decorado, en el vidriado y en la pintura, sin que esto represente un demérito, el español dejaba manos libres al extranjero. Cuando Madrid, solo un apeadero de caza en la Edad Media, se convirtió en la capital de un gran imperio, el mecenazgo de artistas forasteros se practicó en gran escala por los soberanos de la Casa Habsburgo. Grandes modelos se ofrecieron entonces a la imitación de los españoles. Pudo verse el Altiziano en Madrid. El Greco trabajó en Toledo, pero ya porque una posible vulgaridad indígena despreciase la baratura de los colores y de las telas, o porque la sombría y estricta religiosidad del temperamento castellano solo considerase ciertos asuntos dignos de la paleta, el hecho es que el arte de la pintura no tuvo un florecimiento verdaderamente popular hasta muy tarde. ¿Acaso no puede existir sino donde el pensamiento y la imaginación pueden desplegarse en completa libertad? Velázquez, 1499-1660, fue una excepción, porque no predicaba ninguna doctrina ni se ceñía a ninguna convención, atreviéndose, verdadero solitario entre los españoles de su época, a pintar solo lo que veía.